Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Maazine Meravet rompe en llanto al confesar, todavía lo amo. El mundo del espectáculo ha sido sacudido esta semana por una confesión que nadie esperaba. Maazine Meravet, reconocida por su elegancia y por ser una figura muy reservada en cuanto a su vida privada, decidió abrir su corazón frente a las cámaras, dejando al descubierto una historia de amor, desilusión y esperanza que ha tocado profundamente a sus seguidores. Todo comenzó durante una entrevista aparentemente rutinaria en un programa de televisión español de gran audiencia. Nadie esperaba que Maazine, siempre tan controlada y serena, terminara rompiéndose emocionalmente ante una simple pregunta: ¿amaste de verdad alguna vez? Tras una breve pausa, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y, con voz temblorosa, respondió: todavía lo amo, aunque ya no esté a mi lado. La sorpresa fue inmediata. Las redes sociales estallaron en mensajes de apoyo, compasión y, sobre todo, curiosidad. ¿A quién se refería? ¿Qué había pasado realmente entre ellos? Se trata de Karim El Mahdi, un empresario francés con quien Maazine mantuvo una relación durante más de 5 años. Aunque siempre trataron de mantener su historia alejada de los focos, fueron fotografiados juntos en numerosas ocasiones, cenas discretas en París, paseos por la costa de Málaga y escapadas románticas a Marrakech. Sin embargo, hace más de un año que no se les veía juntos y los rumores de una ruptura comenzaron a circular. Durante la entrevista, Maazine continuó: nos separamos porque él quería una vida tranquila, lejos de las cámaras, y yo no pude renunciar a mi carrera. Fue una decisión mutua, pero el dolor no desaparece con el tiempo. Él fue, y sigue siendo, el amor más profundo que he conocido. Estas palabras resonaron especialmente entre el público femenino de más edad, muchas de las cuales se identificaron con el sacrificio entre el amor y la vida profesional. Numerosas mujeres compartieron en los comentarios del programa historias similares, creando una ola de empatía en la comunidad online. Lo más impactante llegó cuando, en un giro inesperado, se transmitió un mensaje grabado de Karim. En él, visiblemente emocionado, decía: Maazine, si estás viendo esto, quiero que sepas que yo también te sigo amando. Me arrepiento de no haber luchado más por nosotros. A veces, el orgullo y el miedo nos hacen alejarnos de lo que más queremos. Si aún queda algo entre nosotros, estoy dispuesto a hablar. El set quedó en silencio. Maazine, con lágrimas corriendo por su rostro, simplemente susurró: no sabía que sentía lo mismo. Desde entonces, se ha especulado sobre un posible reencuentro. Ninguno de los dos ha confirmado nada, pero se sabe que Maazine canceló todos sus compromisos de la semana siguiente y viajó a Francia, alimentando aún más los rumores. Esta historia no solo ha capturado la atención por el drama emocional, sino por la autenticidad con la que fue compartida. En un mundo donde las celebridades suelen ocultar sus emociones tras sonrisas perfectas, Maazine se mostró humana, vulnerable, real. Y eso, más que cualquier escándalo o titular, fue lo que conmovió al público. Y es que, a lo largo de los años, Maazine había cultivado una imagen impecable, siempre destacándose por su profesionalismo y por su carácter reservado. Su vida privada, casi siempre mantenida en total discreción, se convirtió en un tema de fascinación para sus seguidores, quienes no podían evitar sentir curiosidad por las facetas ocultas de la artista. Por eso, cuando compartió su dolor y su vulnerabilidad, el impacto fue aún mayor. En el contexto de la vida de una celebridad, donde las relaciones personales suelen ser producto de la presión mediática y la constante exposición, la historia de Maazine y Karim toca fibras sensibles. En muchos aspectos, su relato refleja las dificultades que enfrentan muchas personas, no solo en el mundo del espectáculo, sino en la vida cotidiana, al tener que elegir entre el amor y las exigencias profesionales. Los seguidores de Maazine no solo vieron a una estrella llorando ante las cámaras, sino a una mujer que había experimentado los mismos dilemas y las mismas pérdidas que muchas otras.
En su historia, el amor no se presentaba como algo inalcanzable o idealizado, sino como algo real, con sus luces y sombras, sus altibajos. La honestidad con la que compartió sus sentimientos fue algo poco común en un entorno tan controlado como el de la televisión. En medio de esta avalancha de emociones y comentarios, surgieron también muchas preguntas. ¿Es posible que el amor vuelva a renacer después de una separación tan dolorosa? ¿Qué significa realmente luchar por el amor? Las historias de amor no siempre siguen un camino lineal, y Maazine dejó claro que a veces las segundas oportunidades no solo son necesarias, sino también posibles. No pocos se sorprendieron cuando, en medio de la tormenta mediática, Maazine comenzó a recibir mensajes de apoyo de personas que habían atravesado situaciones similares. La vulnerabilidad que mostró abrió una puerta para que otros también compartieran sus propias experiencias. Fueron muchas las mujeres y hombres que, al igual que ella, habían tenido que tomar decisiones difíciles en su vida amorosa y profesional. Algunos se sintieron inspirados por la valentía de Maazine al mostrar su dolor. Otros, por el contrario, pensaron que su amor por Karim podría estar alimentado más por la nostalgia que por una verdadera posibilidad de reconciliación. Sin embargo, lo cierto es que lo que parecía ser una simple entrevista se convirtió en un fenómeno cultural. El testimonio de Maazine no solo sacudió las redes sociales, sino que generó una conversación más profunda sobre el significado del amor en tiempos modernos y cómo las figuras públicas, a menudo tan distantes de su audiencia, también tienen sentimientos y vidas complejas. Además, en el trasfondo de todo esto, la figura de Karim El Mahdi comenzó a tomar mayor relevancia. Si bien hasta ese momento su nombre era prácticamente desconocido fuera de los círculos más cercanos de Maazine, ahora los medios y seguidores querían saber más de él. Karim, quien durante años había permanecido en la sombra de la vida pública de Maazine, se encontraba ahora en el centro de una narrativa que lo involucraba de manera directa en una de las historias de amor más comentadas del momento. ¿Qué haría él ahora? ¿Buscaría a Maazine para conversar en privado? ¿Trataría de hacer realidad ese amor perdido? La incertidumbre dejó en vilo a millones de personas. Mientras tanto, los rumores seguían creciendo. Los medios de comunicación no tardaron en especular sobre los próximos pasos de ambos. Los fanáticos de Maazine se dividieron en opiniones, algunos la apoyaban, mientras que otros se cuestionaban si realmente era el momento adecuado para volver a intentar una relación que parecía haber terminado de manera tan abrupta. Los expertos en relaciones sentimentales también se pronunciaron, y algunos defendían la idea de que, a veces, el amor necesita tiempo y distancia para sanar, mientras que otros advertían sobre los riesgos de reavivar una relación que ya había llegado a su fin. Queridas seguidoras, el amor tiene muchas formas y caminos. A veces se pierde, otras se transforma, y en ocasiones, contra todo pronóstico, regresa. ¿Creen ustedes que Maazine y Karim deberían darse una segunda oportunidad? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.